Bienvenidos amigos a un nuevo video informativo en el día de hoy, chicos, por acá para informarles un poco más del Construction Simulator 4. Bueno, chicos, como saben, ya fue anunciado este videojuego que llegará a dispositivos móviles el día 28 de mayo, chicos. Apunten esa fecha porque ese día pues vamos a traerle todo el contenido a este videojuego, todo lo que nos va a ofrecer. Y bueno, pues en un anterior video vimos pues claro un primer vistazo del videojuego con un increíble pues gameplay trailer que nos presentaron la gente de Astragon. Entonces en el día de hoy lo que les quiero venir a informar es más que nada que ya se encuentra en preregistro en la Play Store, y esto es muy importante, chicos, porque así vamos a poder saber si nuestro dispositivo lo va a correr o no lo va a correr. También, amigos, les voy a estar informando pues por supuesto los requisitos mínimos que necesitan, pero de igual forma es mucho más efectivo que te vayas a la Play Store y veas pues el preregistro. Eso es lo que yo voy a hacer en este video, chicos. Me voy a preregistrar para apenas esté el videojuego disponible, por supuesto que se me instale de forma automática. Bueno, no automática, me va a avisar porque pues obviamente yo tengo que autorizar la compra, porque como ya sabemos fue anunciado con un precio de paga que será de $4,99 en Android y en iOS. Para la gente de Nintendo Switch lo van a tener que comprar por un precio de $30, creo que fue que el precio que vi, sí, como $30-31, ¿vale? Recordemos que el juego va a ser multijugador cooperativo para 2 personas, ¿vale? Todo eso lo veremos en el lanzamiento oficial. Bien, chicos, pues vamos a reservar ahora. Por acá tenemos el botón de reservar y bueno, vamos a bajar hasta el final, pero haciendo un recorrido breve por todo lo que ya hemos mencionado con anterioridad, que vamos a tener más de 80 vehículos, tanto americanos como europeos, con licencias y sonidos oficiales reales, chicos. Este juego 10 de 10, mi gente, por $4,99, baratísimo, ¿eh? El farming salió más caro. Por supuesto que vamos a tener más de 100 trabajos, vamos a tener, pues claro está, el mapa original inspirado en Canadá, con vistas detalladas de la cabina. Algo nuevo en este Construction pues es el tema de los retrovisores, que ningún juego anteriormente traía retrovisores de esta categoría, ¿vale? Eso me gusta, ¿sabes por qué? Porque por supuesto que el farming siguiente de móviles, que podrá ser como el 2026 por allá, o el 2025, el otro año puede ser, no lo sé. Pero el otro farming de móviles seguramente traiga retrovisores también y muchísimo más contenido, ¿eh? Bien, pues vamos a ver un poco más por acá. Este fue el tráiler, por acá está un poco de las marcas, ¿vale? Por acá todo esto. Y acá al final pues tenemos ya para el preregistro. Aquí abajo en la descripción de todas formas vas a encontrar el enlace directo. Como ves, ya tenemos Android, chicos. Entonces, pues vámonos de inmediato a la Play Store. Aquí nos lleva. Y aquí lo tenemos, chicos, Construction Simulator 4. Le damos en instalar y listo, ya estoy preregistrado, chicos. Cuando salga este juegazo el 28 de mayo, pues lo vamos a disfrutar, chicos. Por acá pues tenemos un poquito de las miniaturas que nos ponen, que son las mismas que ya hemos visto, claro está. Multijugador, la variedad de maquinaria, de trabajos. Por acá tenemos pues un montón de primeros vistazos, ¿vale? Mira, los Kenworth por allá, increíble, ¿no? La verdad es que se viene un espectacular videojuego, chicos, que vamos por supuesto a estar disfrutando en este canal. Bien, pues a ver qué nos dice por acá. Bueno, no nos dice más nada interesante que ya no hayamos leído. Bien, chicos, ahora quiero hablar un poquito de este juego con los requisitos mínimos, que son los siguientes. Para este videojuego, chicos, vamos a necesitar por lo menos un CPU, que sabemos que el CPU es el procesador de nuestro dispositivo móvil, que sería de por lo menos un Snapdragon 730G o alguno equivalente, ¿vale? ¿De qué quiere decir equivalente? Bueno, uno de la marca MediaTek que por lo menos asimile a este procesador Snapdragon 730G. O también pues puede ser uno de estos de Samsung, que son los Exynos, también otros procesadores, ¿vale? Pero que sean pues equivalente al Snapdragon 730G, ¿vale? También vamos a necesitar en el procesador una GPU, que por si no sabías, GPU es la encargada de ver los gráficos. Y vamos a necesitar pues un Adreno 618 por lo menos, o un equivalente. La RAM, que es en lo que las personas más se basan para un videojuego, siempre preguntan cuánto de RAM consume, cuánto de RAM... bueno, la RAM no es tan indispensable, lo más indispensable es el procesador, pero de todas formas, pues nos dan el detalle de que necesitaremos al menos 4 GB de RAM, ¿vale?
Y también necesitaremos un buen espacio de almacenamiento, chicos. El juego va a estar pesando alrededor de 2.2 GB, chicos. Sí, va a estar bien gordito este juego, pero es por supuesto por todo lo que nos ofrece en móviles, chicos, ¿vale? En celulares, por primera vez. Y bueno, el Android mínimo es 9.0 y superior, ¿vale? Ese es el Android mínimo que vamos a necesitar. Para la gente que tiene iPhone, dispositivo Apple, pues entonces van a necesitar 4 GB de RAM y un iOS 14 o por encima, ¿vale? Eso sencillito. Bien, ahora explico un poquito más de esto, chicos. Yo sé que muchas personas pues dirán, oh no, yo no voy a poder jugar el juego. Bueno, chicos, tenemos que ir aceptando que los videojuegos van avanzando, amigos. Sí, los videojuegos van avanzando. Un videojuego no puede tener ya los mismos gráficos o el mismo contenido que un videojuego de hace 3, 4 años, ¿vale? Eso es imposible, carnal. El mundo tiene que avanzar. Si no avanza el mundo, todavía estuviéramos con Pedro Picapiedra o quién sabe. Pero bueno, chicos, desde ya se dijo que el videojuego no es para gama baja. Y quiero que lo entiendan, chicos, porque cuando sale el juego vamos a estar claros de que un gama baja, si lo instalas por APK, ¡ay, carnal! Te va a ir lagueadísimo, se te va a cerrar el juego, el celular se te va a calentar, ¿vale? Entonces, pues por supuesto que no lo juegues. Tampoco tienes por qué criticar un videojuego que no está para tu dispositivo. Tú tienes que entender que no todo en la vida lo puedes tener, ¿vale? Y te tocará pues aceptarlo, amigo, porque el videojuego, por no ser para gama baja, no significa que es mal juego. No, por el contrario, este es un videojuego que, wow, va más allá de lo que ya tenemos hasta el momento en otros videojuegos, ¿vale? Ya te viste pues la cantidad enorme de vegetación que va a tener este juego, vegetación realista, que eso es algo muy importante, vegetación que no es de cartón de dos caras, una cara y otra cara, los dos borrosos ahí, no es así la vegetación, ¿vale? Algunos dirán que esto es malo porque claro está, no va a ser muy optimizado para tantos dispositivos, pero la verdad es que, chicos, vuelvo y repito, esto es experiencia nueva en móviles, esto es nuevas características de juegos en móviles y por supuesto que, wow, un muy buen avance para los juegos de celulares. Y tenemos que tener en cuenta, chicos, pues que año tras año, juego tras juego que venga saliendo, van a ser exigentes, chicos. Los juegos ya no son como antes. Los juegos de hoy en día en móviles están alcanzando puntos increíbles que la verdad nunca habíamos pensado tener en celulares. Así que tenemos que entender eso. Eso lo aclaro porque yo estoy seguro que va a haber mucha gente que pues se va a sentir mal porque su celular de 2 GB o 3 GB cuando mucho, pues no lo va a poder instalar. Que ya he visto varias personas pues que me han mandado captura de que no le sale disponible el juego. Así que lo siento, amigo. No por eso el videojuego es malo. Por el contrario, el videojuego nos va a entregar una muy buena experiencia. Ojo con esto, chicos. No te bases en el City Ride, ¿vale? Muchas personas se basan en el City Ride para igualar a este juego. Piensan que va a ser igual de malo. Pues la verdad es que yo sí estuve en desacuerdo con el City Ride, ya que no nos entregaba casi nada de simulación. Pero bueno, en cuanto a gráficos estamos de acuerdo de que eran bastante buenos. Pero de todas formas esto es Construction Simulator 4. Acá se basa en los 3 anteriores Construction Simulator que tenemos en móviles, que la verdad que son bastante increíbles. Y por supuesto que el 3, Construction Simulator 3, es una gozada. Así que este 4 no puede ser igual o menor que eso, Así que creo que eso los desarrolladores de Astragon lo tienen muy claro. Y chicos, también los invito para el día sábado. Vamos a estar pendientes para ver si en el evento de Astragon Entertainment nos presentan alguno que otro gameplay del videojuego, chicos. Porque sí, este videojuego se va a estar probando seguramente en la presentación de videojuegos nuevos de Astragon, que va a darse lugar el 23 de marzo, chicos, que será ya pasado mañana. Así que nada, amigos, esa es la información que les quería pasar en el día de hoy. Recuérdenlo, el videojuego no está para gama baja, va de gama media en adelante, chicos. Y eso es algo muy bueno, amigos. Sin más, nos vemos en la próxima con más información del Construction Simulator 4 antes su lanzamiento, amigos, que ya está cerquitita, ya este mes ya puede decirse que se está acabando. Sin más, comparte el video para que todo el mundo se entere de los requisitos mínimos del videojuego. Y también comenta qué opinas de todo lo que hemos mencionado en este video. Nos vemos en la próxima, dale like y chao.